En nombre del Grupo Editor Orfila agradecemos su asistencia a la presentación del más reciente libro del doctor Alfredo Jalife Rame, titulado El desorden global en la era post-Estados Unidos. El doctor Jalife es profesor de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración y miembro del Comité de Árbitros del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Analista de La Jornada y de la revista Contralínea, comentarista de Proyecto 40, Telesur, CNN en español, Radio Universidad de Guadalajara. Miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, entre otras sociedades de prestigio mundial. Entre sus más recientes obras publicadas se mencionan Muerte de Pemex y Suicidio de México, Argentina, los fondos buitres y las Malvinas, Geopolítica del yihadismo global, Trump y el supremacismo blanco, palestinización de los mexicanos, Las guerras globales del agua, privatización y fracking en su segunda edición, y el libro que hoy nos convoca. Además, están dos nuevas obras en proceso de producción. Uno se titula La invisible cárcel cibernética, GAFAT, y Nacionalismo contra globalismo, dicotomía del siglo XXI antes de la inteligencia artificial. Con ustedes, el doctor Alfredo Jalife. Bueno, es un enorme placer estar de nuevo en el Politécnico. Es la segunda vez que vengo a presentar un libro. Espero que ya sea algo más frecuente, es decir, que sea cada año, lo cual pues agradezco a todas las autoridades aquí del Politécnico Nacional y a la Secretaría de Educación Pública. Bueno, dicho esto, vean, yo creo que nos pusimos de acuerdo el presidente Macron y yo, porque esta semana, bueno, la semana que pasó y la transcurrió y la anterior, pues se han dado fenómenos que prácticamente validan la hipótesis del libro, que ya saben tiene el título El desorden global. Le pusimos en paréntesis desorden porque nunca puede haber un desorden permanente, y en forma pues no premonitoria, porque ya se venía venir en las tendencias, pues ya la era post Estados Unidos. De eso tenemos que estar muy pendientes. Vean, una buena noticia es esa, ¿no? De que ya el mundo unipolar pues ya se vino abajo. Pero una mala noticia es que México pues está en el área de influencia, en la esfera de influencia de Estados Unidos, en la fase de Trump, y no es tan fácil salirse de ella. Desgraciadamente el anterior presidente Videgaray, vuelvo a repetir, el anterior presidente Videgaray era el verdadero presidente. A mí me persiguió todo el sexenio, y aquí estamos ilesos y más fuertes que nunca. No hay margen de maniobra porque se entregaron mucho. Imagínense, no voy a pasar el tiempo, pero sí quiero ver cuál es el reflejo hacia México, porque al final de cuentas es nuestro país. Es de que esa entrega desmedida, pues no es fácil desentregarse tampoco. Es decir, aunque uno quiera, pues, es decir, el presidente López Obrador no la tiene fácil. Yo siempre hablo de una jaula geopolítica, en que no hay margen de maniobra para el país. Y si ustedes ven el Tratado Nuevo de Libre Comercio que le llamaron TMEC, T-MEC, bueno, es ignominioso, fuera del petróleo, que ahí sí, por lo que sabemos, participó el presidente López Obrador, que es una persona nacionalista petrolera. Fuera de ese rubro, en lo demás nos vapulearon. En lo de las medicinas, prácticamente las patentes de Estados Unidos van a seguir gobernando al país y no tenemos margen tampoco de maniobra. Vean cuántas veces ya van que digo que no tenemos margen de maniobra para comprar genéricos.
cuando ustedes saben el gran negocio del Big Pharma, así se le conoce, el gran emporio farmacéutico en el mundo, casi deja el equivalente al Producto Interno Bruto de México. Estamos hablando, en inglés se le dice 1 trillion, un trillón, en español 1 billón, y pues son empresas muy importantes. Vean todas las carencias que hay en medicamentos, etcétera. Y no quiero dar los nombres de quiénes son los que manejan las empresas farmacéuticas en México, pero sí les voy a dar las siglas, que Andrés no las quiso dar, pero yo sí tengo el dato. Si no, pues se lo mando, ¿no? Bueno. Uno de ellos es MFB, otro de ellos es EGP, ya van dos. Otro es muy fácil porque empieza, fue un exgobernador de Veracruz, casi los ayudo, empieza con la letra Y. Y el cuarto es de Tabasco, que tiene un apellido de golpeador y empieza con M. Esta, ¿para qué leen periódicos? No nos vengan aquí a escuchar. Hasta lo digo antes que Andrés Manuel. Bueno, a lo que quiero llegar es lo de menos la cuestión farmacéutica. Está mucho peor la situación hospitalaria, el equipamiento de los hospitales. Ahí es donde verdaderamente está la escandalosa corrupción. Los medicamentos no es nada. A ver cómo pueden comparar un medicamento, el que sea, con una venta de un positron emission tomography, de una tomografía de emisión. Tomografía de emisión, positron, de positrones, que vale $3 millones. Eso es realmente el verdadero escándalo, está en la cuestión de los hospitales. Bueno, no me estoy saliendo del tema, nada más les dije, así medio toqué lo de México, vea, ya empezamos a brincar. Y naturalmente lo demás, la cuestión agrícola, nos despedazaron, nos humillaron literalmente. Todavía tenemos 35 millones de campesinos, que muchos de ellos no ganan ni $10 al mes. Otro rubro donde nos hacen pedazos es el sector de bienes y servicios, la tecnología. Bueno, ya, no me sigan, ya no sigamos con el tema ahí, pero lo que quiero llegar es que no tenemos margen de maniobra, pero sí les voy a decir cómo está el mundo, para que, bueno, por lo menos no ser espectadores tan pasivos. Y de entrada les comento que estamos viviendo, yo diría, 3 ejes. El primero, estamos en la desglobalización. Fíjense, a mí me cuesta mucho trabajo, porque incluso doy clases de posgrado, ya saben donde la materia se llama globalización. Y todos los profesores y profesoras, voy a empezar con profesores, luego me van a acusar que no soy, que no respeto la equidad de género, profesoras y profesores, están clavados en la globalización. ¿Ustedes creen que yo voy a combatir en una facultad solo contra todos los que están convencidos que la globalización sigue vigente, cuando ya no existe, cuando se está acabando? Eso es motivo precisamente el mundo en el que se está forjando, por eso ustedes lo tienen que saber. Yo soy más amigo de la verdad, así que yo digo lo que veo, analizo y luego resulta, a veces uno se equivoca, imagínense que uno se equivoque, pero básicamente resulta correcto las hipótesis que uno emite, y porque están basadas en datos duros, en tendencias. Entonces la primera es, ya estamos en plena desglobalización. ¿Y cómo se puede saber? Es muy sencillo. Los dos países que inventaron el modelito financierista de la globalización, que son Gran Bretaña y Estados Unidos, pues la están abandonando. El Brexit, que es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que ya ven, hasta suspendieron al Parlamento con tal de aplicar en forma tiránica pues la salida bajo las condiciones del Partido Conservador y del nuevo primer ministro Boris Johnson, que por cierto es muy amigo de Trump. Y luego en Estados Unidos, pues la llegada de Trump
pues marca el nacionalismo económico. Y obviamente el nacionalismo blanco, aquí hay que tener mucho cuidado, porque no es para los estadounidenses. Estamos viviendo en Estados Unidos un proceso muy importante que yo remonto hasta el siglo XVII, con los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, los evangelistas blancos protestantes. Es una realidad que, y vean todo lo que está pasando en Texas, tiene que ver con ello. Bueno, entonces, primero lo que les diría es, uno, estamos en un proceso de desglobalización. Bueno, ¿y a dónde va el mundo? Vamos a ir precisamente a regionalismos. Eso sí se está viendo. Quizás mucho no lo... precisamente el Tratado de Libre Comercio BIS nuevo, que es el TEMEC, es parte de lo mismo. Nos guste o no, México está incrustado en un modelo regional que es el de Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá, a grado tal que en forma implícita existe un veto de Estados Unidos para cualquier acuerdo comercial, en contra de cualquier acuerdo comercial con China. Eso es importante que lo sepan. Entonces, aquellos que de repente sueñan, idealizan, bueno, si no entra Trump, pues traigo al mandarín Xi, como si fuera tan fácil traer a los chinos, que ya están sobados después de que se les canceló el tren bala de México a Querétaro. Y ahí ustedes lo saben, ese fue parte del escándalo de la Casa Blanca. No fue porque la gaviota tenga una casa de $8 millones, por favor. Era pegarle donde duele, precisamente por no le gustó a Estados Unidos. Entre otras cosas fue eso, ¿eh? Hay otras más, no me voy a detener en ellas, pero ahí irán saliendo. Está el haber invitado a 2 bancos chinos a Paseo de la Reforma, tampoco les gustó, casi cerca de la embajada de Estados Unidos, imagínense. Y luego haber vendido 2 bloques en el Golfo de México, en la frontera marítima con Estados Unidos, que no hay que ser genios para vislumbrar que pueden llegar submarinos chinos a las plataformas. Lo digo siendo muy amigo de los chinos, yo soy muy amigo de los chinos, pero yo soy más que nada realista. Hay que decir cuáles son las consecuencias, para que vean que ni el mismo Videgaray sabía lo que entregaba. Él se cree genio, ahorita se va a dar clases, dice que de geopolítica, su vida ni sabe qué es política, menos que es la geopolítica. Al MIT, háganme el favor, como se requieran de los servicios de esta itamita de quinta. Bueno, entonces a lo que quiero llegar, ¿cómo van a llegar? Imagínense, nos guste o no, es un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos. Porque ahí pueden llegar los submarinos, ponen misiles desde las plataformas. Parece cuentos de James Bond, pero obviamente Trump no los compra como si fueran películas de James Bond. Entonces ahí tienen ustedes, sí estamos viviendo regionalismos. Incluso a Estados Unidos trató con Obama de imponer 2 grupos económicos, geoeconómicos les llamaría yo. Uno era el TTIP, que estaba diseñado con Europa, pero contra Rusia, básicamente. Y el otro, el TPP, que lo conocemos más en México, que se conoce como Asociación Transpacífico, en el que obviamente no está China, porque estaba diseñado contra China. Curiosamente, si ustedes se dan cuenta, hoy China, los que seguimos diario las noticias de China, tiene un bloque regional. Por eso estoy insistiendo mucho en que estamos en la fase de regionalismos. Nos guste o no, México ya está incrustado en el regionalismo de América del Norte, que tiene sus pros y sus contras. Tiene su contra cuando vemos que hay un veto implícito contra China, pero tiene también sus pros cuando nos damos cuenta que el segundo ingreso más importante del país, luego del síndrome El Chapo, que ya saben de qué se trata, son las remesas, que han alcanzado niveles récord este año. Se proyectan incluso que pueden llegar a $55,000 millones, mucho más que el petróleo. Ya el petróleo no deja nada, está dejando $19,000 millones, porque de eso se trataba. Se trataba de destruir uno de los principales activos de seguridad nacional,
del país, que era el petróleo. Y no es fácil regresar, no crean que es tan sencillo decir ya me arrepentí y regrésame la reforma energética, eso no existe. Además, ustedes lo saben, Estados Unidos todo el siglo XX se dedicó a guerrear en nombre del petróleo. Nada más en México no se dieron cuenta los itamitas neoliberales que el petróleo es sinónimo de seguridad nacional y lo regalaron. Por eso está dejando tan poco, 19,000 millones de dólares, es nada. Y ahí viene la parte importante como paréntesis. En la época de Calderón y Fox, conjuntamente, el país ingresó, escuchen bien la cifra, 500,000 millones de dólares. ¿Escucharon bien la cifra? 500,000 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuando uno les pregunta, dicen que se fueron a gasto de cuenta corriente, pero muy corriente, para los gastos de la gaviota y de Martita y de toda la fauna que los rodeaban, ¿no? Entonces, obviamente que dejaba mucho dinero el petróleo. Y hoy, si nos damos cuenta, estamos muy supeditados, los primeros ingresos del país están supeditados a Estados Unidos. El primer ingreso por el consumo, que ya saben, pues ya saben, el síndrome del Chavo. El segundo, las remesas. El tercero, toda la cuestión de la maquila, el outsourcing famoso, que también nos vapulearon feo con esta firma nueva del Tratado de Libre Comercio, porque ya están obligando a que paulatinamente se aumenten los salarios de los empleados del sector automotriz para que Estados Unidos, que tiene abandonada su manufactura, pues tenga una mayor capacidad de competencia, como les llaman. Y todavía hay que ver los resultados que vienen en ese sector, que obviamente nos van a afectar. Entonces, en relación a China, y esto es importante, China tiene un bloque económico que es el más importante del mundo, que se llama, las siglas son RCEP, por sus siglas quiere decir Regional Comprehensive Economic Partnership, que quiere decir Asociación Regional Económica Integral. Escuchen bien, regional. Es decir, China piensa en términos ahora regionales, con el bloque del sudeste asiático, que es la región que más está creciendo en el mundo. La región que menos está creciendo en el mundo, adivinen cuál es, Latinoamérica. Entonces no se asusten si México está en 0 en crecimiento. En Brasil estaban festejando porque estaban mayor que México en 0.4. Háganme el favor. Argentina desplomándose cada año. Yo desde el año 2000 que sigo a Argentina al pie de la letra, pues en los últimos 3 años, 2 años, el peso argentino se ha devaluado 100%. No pueden pagar su deuda externa de 101 mil millones de dólares. Van a caer en quiebra técnica por enésima vez, no es la primera vez. Se parece mucho a lo que pasó en el año 2000. Cuando Argentina, ustedes saben, a inicios del siglo XX, era entre la tercera y la quinta potencia, más que nada agrícola en ese momento. Acuérdense que es una potencia agrícola Argentina. Y hoy está en la lona, literalmente. Se está cae y cae Argentina. Entonces, nosotros éramos la 7ª potencia en la época del desarrollo estabilizador. Ahora andamos en el número 15. Hemos estado cayendo cada año. No es fácil, nos ha tocado un vecino difícil. Y a lo que quiero llegar, ya para concluir esta parte, primero, insisto, estamos en la época de la desglobalización. Segundo, los regionalismos. Y tercero, los nacionalismos. Si ustedes tienen bien presentes esos 3 ejes, van a entender muy fácilmente cómo se está moviendo el planeta. Y ahora, pues todo lo que he venido yo escribiendo en este libro, sobre todo, donde se plasmó con mayor ahínco, pues nada menos que, yo diría, la semana pasada y la anterior, no es que
se haya definido el mundo, no hay tal, ya venían las tendencias. Incluso yo les puedo decir, desde el año 2000 se empezó a ver las tendencias que hoy estamos viviendo. A veces hay una situación de impacto cuyas consecuencias se ven 20 años después. Pues ya estamos por entrar en el año 2020, pocos meses, y ya se venían viendo. Es decir, yo les diría que hay una serie de eventos que empujan a la caída del orden unipolar. Vean, rápidamente les digo. Después de la Segunda Guerra Mundial, que gana la URSS más que Estados Unidos, nada más que la URSS tiene un grave defecto, no tiene Hollywood, no tiene Netflix. Entonces nosotros pagamos para que nos intoxiquen, imagínense a qué grado, para que nos deformen la realidad. Realmente quienes ganan la Segunda Guerra Mundial son los soviéticos, son los que entran primero a Berlín. Digo, si nos vamos bien a leer la historia, ¿no? Y Estados Unidos la concluye lanzando 2 bombas nucleares, las únicas que han sido lanzadas en la historia de la humanidad, en Hiroshima y Nagasaki, etc. No quiero abrir ese capítulo, pero ahí tienen ustedes que la época después de la Segunda Guerra Mundial se da lo que se llama el orden bipolar entre el sistema capitalista capitaneado por Estados Unidos y el sistema comunista de la URSS, que la URSS implosiona desde dentro porque además cayó en varias trampas que le tendió Estados Unidos. Una de ellas fue la guerra en Afganistán, donde se empantanó, y la otra fue el acuerdo que se da entre Estados Unidos y Arabia Saudita para colapsar el precio del petróleo del que era dependiente la URSS. Esto poca gente lo sabe, hay que decirlo, hay estudios al respecto, hay un gran economista, yo creo el que más sabe de economía energética, se llama Verleger con V, D-R-L-E-G-E-R, es el que más sabe, a aquellos que les interesa el tema, y explica cómo se colusionan Estados Unidos y Arabia Saudita para pegarle donde más le duele a la URSS, que es en el precio del petróleo, que lo bajaron hasta $8 el barril. Y ahí se cae. Y de paso a nosotros nos agarra, creo que estaba de la Madrid, ¿no? Con cualquiera que hubiera estado en la presidencia, nos hubiera golpeado. Sí, porque son realidades que no puede uno eludir. Entonces, ese fue un factor, se cae el muro de Berlín, etcétera, y en 1991 pues viene la disolución de la URSS y Estados Unidos se queda solo en el planeta, solo, y es lo que se llama el orden unipolar, es decir, de un polo. ¿Y qué sucede? Bueno, hay varios eventos, yo en eso soy matizo, me gusta matizar más esto, no quiero ser tan categórico. Yo daría 3 fechas para decir que ya se veía el inicio del fin de la era estadounidense. El primero es muy técnico, pero los que tenemos el abordaje multidimensional y seguimos las finanzas, porque hay que seguirlas, es la quiebra de una importante, pues yo diría, correduría, que se llama Long Term Capital Management, que por sus siglas en inglés es LTCM. Se da la quiebra en 1997, 98. Tenían a 2 premios Nobel en economía, para que vean para lo que sirven. A veces los economistas y los premios Nobel, depende del caso. Y obviamente eso sacude las entrañas de Estados Unidos porque se les pasó la mano. Querían llevarse todo, saquear al planeta por métodos financieristas, y ahí viene el primer choque con la realidad. Obviamente esto puso en la alerta a Rusia. En el año 2000 Rusia estaba en plena debacle, perdió gran parte del mismo Vladimir Putin le llama la peor catástrofe que sufrió la URSS. Tuvieron a un presidente muy ingenuo, apellidado Gorbachov,
pero se pasaba de ingenuo, a grado tal que hasta creían que era gente de la CIA, imagínense. Es decir, hacía todo, pero no para beneficiar al país. Todo lo estaba beneficiando lo que hacía beneficiar a Estados Unidos. Y ahí metieron para darle a tole con el dedo al pobre de Gorbachev, meten a la URSS a este concepto, lo que daba de la URSS ya era Rusia en ese momento, el G8, que eran los 7 países industriales muy importantes de Occidente, más Rusia, por eso se le llamaba G8, que en realidad yo siempre lo critiqué como formato, porque no era total, no era un G8 total, yo incluso lo bauticé el G7.5, 7,5, alguien me decía, bueno, ¿y por qué? Porque no dejaban a Rusia, no le invitaban a las reuniones financieras, que era lo más importante que hacía el G7, curiosamente. Bueno, son cosas de matices, muy sutiles, pero que les explican muchas cosas. Y luego en el año 2000, después de que llega el equivalente alcohólico de Calderón en Rusia, que se llama Boris Yeltsin, y ahí se van, drinks, ahí se van. Nada más que uno lo hacía con vodka, era más fino, y el otro con ron, para hacerle homenaje a su apellido, Calderón, ¿no? Bueno, entonces, para que vean cómo el alcohol puede destruir a los países. Y obviamente la oligofrenia previa que habíamos tenido con Fox, esa es legendaria. Entonces, pues dime quién te gobierna y te diré quién eres y cómo va a estar tu país. Entonces, ahí, ¿qué sucede con Yeltsin? Pues un desastre, a grado tal que lo quitaron del poder y entra, pues hoy es el famoso zar Vladimir. Ya no voy a usar su apellido para no meterme en líos, señor, ¿les parece? Pues le vamos a llamar el zar Vladimir. Entonces entra en el año 2000 y ha resucitado entre los muertos a Rusia, de los cementerios de la vida. Resucitó, es una fecha importante, en 2000. Estados Unidos trató de estimular su economía con Alan Greenspan, que era el director. Yo no le llamo gobernador, nunca fue elegido por la nación, pero ellos les llaman gobernadores ahora a los que dirigen los bancos centrales, que también ya se vienen abajo con todo su modelo monetarista. Esa es otra noticia que hay que tener presente. Y cuando llega precisamente al poder, pues estamos hablando del 2000 a la fecha, el año en 19 años, y yo creo que va a ser histórico cuando se haga el recuento de cómo gobernar a un país. Sacó a Rusia de su marasmo. Hoy Rusia está empatada a nivel económico con Alemania cuando se mide el Producto Interno Bruto por la paridad de compra, el poder adquisitivo, y sobre todo en materia militar es ya la primera superpotencia, ya rebasó a Estados Unidos, aunque en armas nucleares están prácticamente empatados, pero Rusia tomó la delantera con unas armas de ensueño, está muy bien establecido, lo acepta incluso el Strategic Command de los Estados Unidos. Ya olvídense los militares, los comentaristas tipo Loretito, toda esa fauna de quinta que ha intoxicado la vida del país, los Krauses, todas esas cosas, ¿no? Que le han hecho mucho daño al país porque desinforman. Ya ven, los 3 primeros chayoteros de México ya son oficiales, los 3 son de Televisa. López Dóriga, luego viene un tal Arreola y luego Kraus, ahí está, por ingresos. Ya no les cito los que ganaban 8 millones al año, esos son de quinta. Estamos hablando de 100 millones para... Pues, imagínate cómo vas a informar. Yo creo que uno de los graves daños de México fue eso, no tener espíritu crítico, no decirle a los gobernantes, oye, no estás yendo bien, ten cuidado. Yo siempre recuerdo cuando Escipio el africano, imagínense, le gana al máximo general de su época, que era Aníbal, el cartaginés, y cuando regresa triunfalmente Escipio el africano, puso a en ese momento eran esclavos, a decirle en el oído, eres mortal, eres mortal. En México nos han faltado
críticos que le digan al presidente en turno, y estamos hablando de triunfos únicos que marcaron la época, porque si no le hubiera ganado Escipio el africano a Aníbal el cartaginés, la historia del mundo hubiera sido totalmente diferente. No hubiéramos visto el Imperio Romano con toda su grandeza, que ya conocemos, sobre todo en la parte jurídica. Ustedes saben que algo que da el Imperio Romano, que aporta, es toda la cuestión jurídica, que Estados Unidos no ha aportado nada a la humanidad, nada. Es un país parásito, nada más le quita al mundo, es el único imperio que le quita a los demás, que no le aporta nada al mundo. Si no, pues vean a nuestros pobres mexicanos, que por cierto tenemos alrededor de 55 millones, 35 oficiales en la oficina del censo, según lo dicen, y otros que ahí están de ilegales, que obviamente no va a decir, oye, aquí estoy para que los aparezcan en la oficina del censo, ¿no? Los van a expulsar. Tenemos 55 y aquí somos 130, cuidado, ¿eh? Somos la primera etnia de Norteamérica. Esa es una de las fuerzas de México, que hay que saberla explotar. Igual que nuestra civilización. Fíjense que yo ahora que estuve leyendo el discurso completo que duró 2 horas del presidente Macron ante 200 diplomáticos en Francia después de la cumbre del G7 en Biarritz, decía, bueno, parece que yo escribí el discurso, se los digo con humildad y rigor, hablando de civilización, hablando que el ser humano debe estar en el centro de la ecuación planetaria. Es decir, ya alguien se acordó que hay humanos. Todo era el mercado, todos los itamitas que nos gobernaron en México, que además son caricaturas de los de Wall Street, porque ni siquiera tienen ideas originales, son esclavos de Wall Street, no tienen ni derecho a pensar. Entonces, realmente estaba yo muy contento cuando estaba leyendo el discurso del presidente Macron, que curiosamente, y vean cómo el mundo sí ha tomado un giro dramático en estas 2 semanas, al menos en términos definitorios, porque faltaba que alguien de Occidente lo dijera, y quién mejor que una de las grandes cunas de la civilización europea, como es Francia y su presidente, lo haya dicho. Pero además, con una enorme ventaja. A mí, desde que inicia el presidente Macron, como que no me gustaba mucho su biografía, no porque se haya casado con una mujer mayor que él, por otra situación, que son otras consideraciones, sino porque era empleado de la banca Rothschild. Entonces, pues estás hablando los globalistas por antonomasia, estamos hablando de los neoliberales a lo que da, y yo siempre me causó escozor, ¿no? Y luego la manera en que no sabía o no ha sabido resolver la revuelta rural, que tengan cuidado, la revuelta de los chalecos amarillos, los gilets jaunes, como les llaman, es una revuelta rural de la Francia profunda, que fue abandonada por el mercado, y son los que se sublevaron, y cada semana teníamos, ya no lo he seguido, pero obviamente implícitamente el presidente Macron hace la misma crítica de lo que sucedió en Francia. Entonces, como que era el personaje menos esperado que saliera a proclamar, lo digo textualmente, el fin de la hegemonía de Occidente. Y de eso se trata el libro. El fin de la hegemonía de Occidente. Y hace el recuento. Francia encabezó el siglo XVIII, obviamente en alusión a la Revolución Francesa y al siglo de la Ilustración, que en francés le llaman le siècle de Lumière, pero la traducción española es el siglo de la Ilustración, donde se dieron grandes pensadores de primer nivel, los enciclopedistas, Condorcet, etcétera, etcétera. Y el siglo XIX, la Revolución Industrial Británica, que marcó, guste o disguste, ese siglo, que además se apoderan de los mares, porque los españoles se durmieron, esa es la realidad, mientras la gran armada invencible, fíjense mi lapsus, iba a decir invisible, ¿no? Invencible, pero no fue mal lapsus, invencible de España, pues se pusieron a hacer inventarios, cuando pudieron haber acabado con los piratas británicos, lo cual les hubiéramos agradecido, ahorita visto en posterior. Y el siglo XX, estoy citando al propio presidente Macron, Estados Unidos se adueña del mundo con 2 guerras y con el dominio político y económico. Pero acepta Macron que esto ya
se vino abajo. Y hace una propuesta fuera de serie. Por eso yo les comento estas 2 semanas, aunque ya se veían las tendencias, en esto no hay que exagerar. Nada más que otra cosa es que lo diga el presidente Macron, a que lo diga Jalife en el auditorio Moreno Torres del Politécnico. Bueno, quizás cuando suba el video, quizás lo vean algunos sectores europeos. Pero realmente no tenemos los alcances, hay que reconocerlo, que debería tener las universidades mexicanas, que antes nosotros lideraban el pensamiento en toda Latinoamérica. Y cada día estamos más rezagados. Que ese es el grave daño que hizo Televisa. Olvídense la quiebra de Televisa, que ya era esperada. Más que nada el daño cultural que le hicieron a Televisa. Entonces México tiene ahí, como dirían los franceses, un atú, tiene una carta muy importante, que somos la principal cultura y civilización de todo el continente americano, desde el Ártico hasta la Antártida. Que no se nos olvide, porque esas son nuestras... Pues no tenemos tecnología. Bueno, pero tenemos una gran resiliencia, tenemos una cultura prodigiosa que nadie tiene. Vean, alguien me puede rebatir, ahorita que ya ven que está Bolivia como país invitado, no quiero meterme en problemas. Además Evo Morales a mí me cae bien, pese a que se reelige, bueno. Y obviamente usted una gran civilización alrededor de inicios de estos 2 milenios, incluso con los incas son posteriores, pero yo diría son monocivilizaciones. México regalamos civilizaciones, así las regalamos, somos pletóricos en civilizaciones. ¿Cuál quiere? ¿La maya, la olmeca, la zapoteca, la azteca? Regalamos civilizaciones. Esa es nuestra gran fuerza. Y hoy está regresando, y por eso me gustó mucho el discurso de Macron, porque se encuentra con lo que hemos venido planteando. 1, el ser humano en el centro de todas las ecuaciones, y no el mercado. El mercado llegó al fracaso al mundo y a Occidente. Fue el suicidio de Occidente. Incluso alteró su orden político. ¿Cómo puede ser que el 1% de la población disponga de todos los bienes en detrimento del 99%? Pues obviamente esto va a llevar a desencadenar toda una furia ciudadana. Pues es evidente. ¿A poco? No todo el 99% es masoquista. Habemos unos que no nos dejamos. Hay otros que les gusta, bueno, ya no se puede hacer nada. De todo. Pues hay 10% en las estadísticas de suicidas. Nadie dice cuántos masoquistas no habrán. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, a lo que quiero llegar, vean qué bonitas palabras están regresando. Y México las ha sabido mantener, que son, yo diría 3. Empiezo con lo principal, el humanismo, la cultura y nuestras civilizaciones. Y curiosamente, cuando hace el recuento el presidente Macron ante los 200 diplomáticos, precisamente comenta que hoy hay nuevas potencias emergentes. Y las 3 que cita son, no lo digo en orden, China, Rusia e India. India ya desplazó a Japón en el producto, ya ven que entramos en una fase muy economicista en el planeta, donde todo era medido por el Producto Interno Bruto. Bueno, y lo demás, ¿no mides lo demás? La cultura, la civilización, el humanismo, habría que preguntar. Vean, yo daba esa clase, por eso a veces, yo daba una clase de psicología en la Universidad de las Américas, y cada época tiene su definición de felicidad. Obviamente no son los bienes materiales, sí, pero también hay que tener bienes materiales, porque si no los tienes, créeme que no vas a estar feliz. No sé qué sea la felicidad, habría que definirla. Yo tengo mi propia definición, que es la armonía consigo mismo, con tu entorno, con los demás. Esa para mí es la felicidad, que no es fácil tenerla. Pero no sé cómo la ve, quizás se la defina con la 4 o 3, ¿no? No sé cómo la va que vaya a definir, pero hay que definirla. Y parece que somos de los países más felices del mundo. A veces yo me pregunto, ¿no seremos masoquistas? Bueno, no por la cuestión espiritual, pues vean muchas cosas, ¿no?
la inseguridad, todo lo que sucede, no es para estar felices. Bueno, a lo que quiero llegar es de que en estas 2 semanas sucedieron cosas muy importantes. La primera, antes de la cumbre del G7 en Biarritz, que es la parte de los vascos franceses, en la región de los Pirineos, se dio una cumbre muy poco publicitada, mejor dicho, nadie la sacó en Occidente, nadie, y nadie es nadie, entre el presidente, el zar Vladi, ya quedamos que nos vamos a quedar hasta ahí, y el presidente Macron, en el lugar de veraniego de la presidencia francesa que se llama Brégançon, así se llama. Bueno, se reunieron los dos. Lo que se ha filtrado, bueno, la fachada de la reunión era para tratar de distender la situación en Ucrania, pero luego se dio una situación más interesante. Al parecer, eso es lo que se ha estado filtrando, porque hay un portal que se llama The Globalist, lo filtra, que hubo un quid pro quo, un trueque entre Trump y Macron, porque Trump decide invitar al zar Vladi a la próxima cumbre del G7 en Miami. Fíjense qué interesante. Ya es la segunda vez que Trump le pide al G7 que inviten a Rusia. Lo hizo la vez anterior en Canadá. Fíjense qué importante. Lo que pasa ahorita les voy a explicar la razón por qué lo está haciendo Trump. Y ahí viene la tesis en el libro. Entonces ahí, al parecer, hay un quid pro quo, un trueque, que a cambio de que Francia acepte el ingreso o el reingreso de Rusia al viejo formato del G8, Trump diluye su vino, es decir, lo estoy diciendo en francés, es un dicho muy bonito en francés, es decir, apaciguar pues el alcohol, ¿no? Ya vean lo que hace el alcohol, apaciguar su ira en relación a Irán. Tan es así, fíjense, se da 3 días antes la cumbre entre el zar Vladi y el presidente francés, 3 días antes. Aquí el cronograma es fundamental. Y durante la cumbre del G7 en Biarritz llega en forma espectacular, lo que llaman en francés un coup de théâtre. Fíjense, yo estoy recuperando mi francés, se me había olvidado últimamente. Con eso de que ya compito con Anaya a ver quién sabe más inglés. Obviamente él sabe menos, nos va a aumentar. A leguas. Yo he leído a Shakespeare. L.A. Krause, imagínense. No es broma, al hijo de Krause es todavía peor. Al mismo Krause le traducen sus escritos al inglés, pues, al inglés, y eso que vivió en Inglaterra. Y podemos hacer un debate, si quieren. No los quiero retar, luego me corren de Twitter otra vez. Entonces, a lo que quiero llegar es de que el coup de théâtre, es decir, la sorpresa espectacular fue la llegada del canciller iraní Mohammad Javad Zarif al margen de la cumbre del G7 en Biarritz. Claro, no fueron a la sede del G7, fue en la presidencia municipal, pero es altamente significativa, porque parece ser ese trueque sí se está dando, que le baje Estados Unidos a su ira en relación a Irán, porque ustedes lo saben, el Golfo Pérsico, pues ahí atraviesa la tercera parte mínimo del petróleo. De nueva cuenta regresamos al petróleo. Vean cuántas veces estoy dando la circularidad y la centralidad del petróleo, que en México lo regalamos con esta famosa reforma energética, y que no es fácil revertir, ¿eh? A mí, por ejemplo, Andrés Manuel, si me preguntase ¿qué opino? Ni le muevas, ni le muevas. Se nos echan encima las calificadoras, nos devalúan el peso, y para qué les cuento, se acabaría el sexenio. Con un peso a 30 no jugamos. Es decir, nos tienen agarrados donde les conté que son en las manos. Sí, muy bien. Entonces, en resumen, vean qué interesante se ha estado dando esta situación,
Y eso que estaba yo calentando motores. Me echó a perder Fidel Castro, era de 3 horas, 4 horas. Y si es cierta esta situación, pues es fantástica, porque obviamente disminuye la tensión en Irán. Lo que pasa, vean, Trump es casinero, él era dueño de casinos, le encanta el póker, blofea mucho, pero ya lo agarraron, ya. Al que sigue blofeando ya saben a quién es, no lo voy a decir, pero en general en el mundo ya todos lo tienen muy bien visto. Pero aquí no, lo fundamental es lo siguiente. Cuando hace su discurso, pero vean cómo les di el cronograma, 3 días antes del G7 en Biarritz, la reunión entre el presidente ruso y su homólogo francés. Biarritz, cómo llega el iraní, importante. Porque también, yo siempre lo dije, lo digo con medida de rigor, una guerra contra Irán no es un paseo dominical, no es venir a la feria del libro de Zacatenco. Cuidado, ahí puede perder su reelección Trump, que obviamente le está buscando reelegirse. Y hay varios factores con los que busca, si quieren al final lo vemos, cuáles son a mi juicio los 5 factores. Está muy vista la jugada de Trump que va a usar para reelegirse. Y luego, después del G7, viene este discurso famoso de Macron ante los 200 diplomáticos. ¿Qué dice? Ahí viene lo importante. Y habla, Francia será un poder de equilibrio. ¿De equilibrio? Bueno, ¿equilibrio entre quién? Entre Europa y Rusia, entre Rusia y Estados Unidos, entre Estados Unidos e Irán, pues nada menos, imagínense, y entre Estados Unidos y China. Y habla de la civilización, fustiga el modelo neoliberal financierista, siendo exbanquero, funcionario de la banca Rothschild, se dice fácil, él fue formado en esa escuela. Pero yo creo que los grandes estrategas del ejército francés que saben mucho. Yo por razones del destino he vivido en Francia, me he formado con los franceses, los conozco bien, desde mi secundaria, para acabar pronto. Y yo pues, he seguido el pensamiento francés. Yo estaba en secundaria y ya había leído las memorias del general de Gaulle, en secundaria, que Peña a los 50 años todavía no lee. Bueno, además va a decir porque están en francés, bueno, entonces ya me callo. Pero es decir, yo sí vengo de una cultura muy hecha francesa, pero nunca me cerré a las otras culturas. Pues, también estudié con los norteamericanos, etcétera, etcétera. Pero a lo que quiero llegar es de que en ese momento él comenta que la fuerza de Francia hoy, primer ejército de Europa, porque ya se está saliendo Gran Bretaña, parece que Francia trae entre 300 y 400 ojivas nucleares. Es el único país europeo continental con armas nucleares. Y más si se sale Gran Bretaña, que sí trae armas nucleares, pues obviamente a Europa la dejan sola para que se la coman Rusia y Estados Unidos. Y lo comen. Europa se puede volver el centro de batalla entre Estados Unidos y Rusia. Y a nosotros nos conviene jalar a Europa, jalar a Rusia a Europa, que es un nicho cultural, y no alienarla, es decir, empujarla al ostracismo, porque se va a ir a los brazos de China. Problema, como yo la veo, Rusia y China traen asociación estratégica, no es tan fácil. Rusia y Estados Unidos, como lo estamos viendo con Trump, que ya en 2 ocasiones, en 2 cumbres del G7, exhorta a invitar a Rusia, porque entiende muy bien lo que se llama en términos de los militares, y no es que esté militarizando mi discurso, lo que ves es que el mundo llegó a ese punto de decisión. El mundo se encuentra en una competencia estratégica entre 3 potencias. Y no hay más, Aquellos que quieran poner a Belice, a El Salvador, bueno, son muy respetables, yo no tengo nada. Yo estoy hablando en términos de poder real. Competencia estratégica está Estados Unidos, que hoy se está enfrentando a Rusia y a China.
Y lo ve muy bien Macron. Vean, les soy sincero, yo hasta que aquí se fusiló mi libro. No puede ser que esté abordando lo mismo que tengo yo en el libro. Porque él era hijo de Rothschild, en el buen sentido de la palabra, no estoy diciendo malas palabras. Pues cómo ese cambio. Obviamente se dieron cuenta, incluso lo dijo, no estamos viendo, estamos subestimando el impacto que tienen estas tres civilizaciones de Rusia, India y China, que hoy inspiran más al mundo que los propios europeos. Y hace una crítica feroz contra Estados Unidos, donde dice, pues sí, dicen que somos Occidente, pero a Estados Unidos le falta humanismo. Fíjense qué fuerte palabra, ¿eh? Y a los europeos nos sobra sensibilidad, es decir, no es fácil que se entiendan. Bueno, a lo que quiero llegar hoy, la realidad del mundo así va. Hoy intenta Macron, en nombre de Europa, yo diría, con la tácita aprobación de Alemania, que ahorita está viviendo una franca decadencia, con el ascenso de la extrema derecha, el declive y el opacamiento de Angela Merkel en Alemania. Entonces, ha quedado sola Francia, para decirlo. Vean ustedes las crisis de gobernabilidad en Italia, prácticamente en toda Europa, ya no se diga en Gran Bretaña con el Brexit, que ellos traen su agenda, tampoco hay que subestimar mucho a los británicos. Ellos, a mi juicio, van a este esquema que se llama la anglósfera, unirse más con Estados Unidos, forjar ese mundo anglosajón de la anglósfera, pero ese es otro tema. Lo principal hoy que estábamos viendo, vean, antes de que empiecen este tipo de formulaciones, en la época de Obama había, yo diría, un dilema para Estados Unidos. Y lo plantearon sus máximos geoestrategas en ese momento. El primer objetivo de Brzezinski, que fue el asesor de seguridad nacional de Carter y era muy cercano a Obama, era crear un G2 entre Estados Unidos y China contra Rusia. Primera opción. Segunda opción, Kissinger, que todavía está vivo, Nada más que acuérdense, Brzezinski pertenece más al pensamiento del Partido Demócrata, que tampoco hay que equivocarse, demócratas y republicanos son las dos caras de la misma moneda. La gente dice, no, nos va a ir mejor con los demócratas. Y luego tienen ustedes senadores de quinta, ya saben en qué país, donde dice atrás la patria es primero, con la camiseta de Hillary Clinton. ¡Qué ignominia! Esos los deben, en otro país los corren, esos no pueden ser senadores, representantes de un país serio. Vean a qué grado de humillación y de ignominia ha llegado el Senado mexicano. No puede ser eso, con camisetas, aunque seas gata de Hillary, no lo puedes mostrar, y menos con la patria es primero atrás. No puede ser, tenemos que ser muy críticos y duros contra ese tipo de personajes que dicen nos representan. Bueno, entonces, en ese momento, el Partido Demócrata pues trae a Brzezinski, que ya acaba de fallecer recientemente, y traían el esquema G2 de Rusia, de China y Estados Unidos contra Rusia. Lo que pasa, y era la otra parte que me faltó decirles, por qué China se sale del jueguito unipolar de Estados Unidos. Y ahí es donde empieza el declive real de Estados Unidos, en 2008, cuando viene la quiebra de Lehman Brothers, y dice China, no, ya no sigo este juego. Y es cuando se acerca a Rusia. Eso es muy interesante. Entonces, la otra opción era otro G2, pregonado por Kissinger, incluso abiertamente se sabe, y Trump le hace mucho caso a Kissinger, porque de cierta manera se comenta que es el mentor de su yerno Jared Kushner. Y el Partido Republicano está muy ligado a ese sector que son de Sheldon Adelson, que es dueño de casinos, es un gran donador del financiamiento del Partido Republicano, aliados con Netanyahu en Israel, mientras que el Partido Demócrata estaba más aliado a Soros y a los Rothschild. Por eso es muy importante lo que dijo Macron en esta ocasión. Entonces ahí tenían dos caminos
así lo estaba pensando, dos tipos de G2 contra un tercero. El de los demócratas con Brzezinski, que era China y Estados Unidos contra Rusia, que no le quiso entrar China. Dijo, porque yo no me voy a alienar al resto del mundo, sobre todo a África. Y el otro, el de Kissinger, unir a Rusia y a Estados Unidos contra China, que parece ser es donde quiere jalar Macron y Trump, quieren jalar al G7 o próximo G8. Nada más que venía una tercera opción que no lo tenían los estrategas de Estados Unidos. Otro G2, pero de Rusia y China contra Estados Unidos. Y ahí les comieron la partida y ya no saben cómo regresar a China ni a Rusia. Entonces dice en el libro famoso de Kissinger, que tiene dos que hay que leer, aunque no me gusten, vean, yo a estas alturas de mi vida, yo no leo por placer, salvo la poesía. Lo otro lo tengo que leer y tengo que leer a veces los que no me gustan, ¿no? Sí, porque tengo que enterar cómo piensan. Y tiene sus dos libros, On China, sobre China, y El orden mundial de Kissinger, abiertamente expresa de que Estados Unidos y Rusia son más cercanos por la civilización occidental, lo cual es cierto. Cualquiera que conozca San Petersburgo se da cuenta que San Petersburgo, de ahí es además el zar Vladimir, como tú, Frank, la mayor parte de los gobernantes de Rusia. Pues yo he estado en Rusia, en Moscú, en San Petersburgo, como dicen, oye, esos son chinos. Oye, relájate, no son chinos los rusos, son más occidentales que los propios occidentales. Quien vaya al Museo del Hermitage se va a dar cuenta, tiene la mayor colección de obra de arte occidental que existe hoy en el mundo. Toda la arquitectura es italiana, etc. El ballet, que fue inventado por los franceses supuestamente con Luis XIV en Versalles, quien mejor lo baila son los del Teatro Mariinsky en San Petersburgo. Si algo es occidental, es Rusia. Entonces yo creo que por ahí se van a valer, nada más que aquí viene una parte muy interesante, y con esto concluyo para entrar a preguntas y respuestas. Y lo comenta el mismo Macron. Dice, hoy en primer lugar viene China, Rusia le sigue, pero por su talento estratégico, porque el zar Vladimir ha sabido jugar, ha sabido maniobrar. Quien hubiera leído el discurso del presidente ruso en 2008 en Múnich, ahí viene el mundo como está. No lo quisieron escuchar, hasta que ahora se despiertan y se dan cuenta que tuvo la razón histórica, al menos de marcar el rumbo y las tendencias por venir. Entonces, hoy estamos ante una situación que yo diría, fíjense, quiero ser por primera vez optimista, abiertamente. Este discurso marca la pauta, incluso, y sé que puedo ser criticado, en relación al mismo Trump. Vean, Trump es como los borrachos, saben hasta cuándo tragar fuego, sabe que no le va a ir bien, no está pudiendo ganar la guerra comercial con China. Y hoy estamos ante una dicotomía relevante. El mismo presidente ruso lo ha dicho, el mundo lo va a definir la inteligencia artificial. No es de México, que no manejamos ni la natural, no sé cómo nos va a ir. Estamos en la 4T, yo he insistido, hay que escribir T aparte de Tabasco, con T de Tabasco, hay que escribirla con T de tecnología. Claro, ahorita estamos en la fase de transición, no es sencillo gobernar un país como México. Pasar de una dictadura de 70 años a un ideal, a tener una estrella polar en el horizonte, de tener una transformación, no es sencillo, porque somos los mismos mexicanos, nada más cambiamos el voto, somos los mismos, la misma burocracia, los mismos políticos, nada más porque se cambiaron de camiseta ya están redimidos o qué. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, pero hay que dar rumbo. Y yo creo que el rumbo tecnológico sí le está faltando como T a la 4T, esa es mi muy humilde opinión. Entonces, la nueva dicotomía va a estar con la inteligencia artificial. Quien domine, lo dice el mismo zar Vladimir, quien domine la inteligencia artificial va a dominar al mundo. Y hoy
en realidad, y hay que reconocerlo, hay dos grandes potencias en materia de inteligencia artificial. Son China y Estados Unidos. Nos guste o no, ya saben de qué lado estamos. Aunque yo sea muy pro chino, muy pro ruso, estoy en mi jaula, ¿cómo me sale? Estoy en mi jaula geopolítica. Es decir, tenemos que ser realistas en ese sentido. Entonces, yo les concluiría de que el mundo, en ese sentido optimista, sí fue muy buena noticia el discurso de Macron, que da una voltereta, yo diría no de 180 grados, de 360 grados, le define el rumbo del nuevo occidente, entre comillas, que no se pueden estar peleando ya con Rusia. ¿Por qué? ¿Qué están tratando de hacer? De jalar a Rusia de los brazos de China. Nada más que China ya está muy avanzada. Vean, y eso que Macron no tocó el tema de la ruta de la seda. Que ustedes saben, hay 3 rutas de la seda. La continental, cuyo proyecto y trayecto pasa por Rusia, pero cuya terminal es Europa. Al final del día tienes que vender, tienes que cuidar a tu cliente, a tu consumidor, y eso es Europa, nos gusta. También está la ruta marítima de la seda, que pasa por el Océano Índico, que hoy es uno de los 3 puntos de confrontación muy serios que todavía existen. Pasa por el Canal de Suez y entra al mar Mediterráneo. China ya está adquiriendo puertos. Vean, poco se sabe de esta noticia. Los israelíes, nos guste o no, aunque me acusen a mí de antisemita siendo 4 veces semita, pero además me lo dice alguien que ni es semita, que eso es lo peor. Ni saben que de historias del Medio Oriente, no saben nada. Se trata de denostar y insultar, pues yo también los insulto, y a ver quién gana en los insultos. Pero no hay raciocinio, no hay sindéresis, lo cual es muy lamentable, porque eso demuestra el bajísimo nivel en que está la pseudointelectualidad mexicana. Entonces, vean, en Israel, de sus 3 principales puertos, 2 se los acaban de rentar a China. ¿Escucharon bien? Hasta el Pentágono lo ve como una alta traición del primer ministro Netanyahu, que tiene esta semana va a tener elecciones. 2 puertos en Israel. Bueno, obviamente saben por dónde va el mundo, si no todos son brutos. Los israelíes conocen perfecto a los chinos, los entienden. En Italia van a abrir unos 5 puertos, etcétera. Es decir, están tomando el mar Mediterráneo prácticamente para sus mercancías, tener sus centros de distribución. Y luego la principal que hoy está cambiando al planeta, que muchos dicen que está loco Trump, va a comprar Groenlandia, o ya quieren comprar Canadá, y además no la compran, las invaden. ¿De cuándo acá los gringos compran? Pues que lo preguntan los mexicanos, ¿no? La mitad del territorio, más de la mitad del territorio, desde el siglo XIX. Entonces, a lo que quiero llegar, la tercera ruta que viene en asociación de China y Rusia, que es la ruta polar de la seda. ¿Por qué es muy importante? Porque con el cambio climático va a haber un gran deshielo y la logística de transporte de China a Europa pasando por el Ártico, cuya principal frontera la tiene Rusia, pues va a ser de la mitad del tiempo de la ruta de la seda continental. Y de ahí es donde viene, obviamente, imagínense, vean los niveles de información y sobre todo los niveles de educación y de ignorancia. Cuando salió lo de Trump, que quería comprar Groenlandia, todo el mundo está loco. Pues no tiene nada de loco. Yo veo que sabe muy bien a dónde va. Claro, yo no puedo ser, siendo mexicano, no puedo ser partidario de Trump. Es imposible, siendo mexicano. Vea cómo maltrata a los mexicanos, ya con eso tengo para... pero eso, la política no es de amor, la política es realismo, ante todo, correlaciones de fuerza. ¿Y por qué está buscando Groenlandia? Resulta que Groenlandia, si ustedes lo ubican bien, es una región autónoma, pertenece a Dinamarca, tiene 56,000 nativos inuit, igual que los nativos inuit que están en el norte de Canadá. Mide más que México, 2.16 millones de kilómetros cuadrados,
Pero ahí vienen dos consideraciones, aparte de que hay lo consabido, petróleo, gas, etcétera. Tiene dos cosas importantes. Hoy Estados Unidos depende mucho, por razones del destino se ha dado, de los minerales de tierras raras, que prácticamente la mayor parte de ellas están en manos de China. Sí, pero que depende mucho la logística y balística militar de Estados Unidos, sus radares, sus cohetes a propulsión. Imagínense la importancia que tiene. Y en Groenlandia hay abundancia de minerales de tierras raras, que además no es nuevo. Ya lo había intentado comprar Andrew Johnson, quien compró Alaska a los rusos, ojo, en el siglo XIX, y ya lo había intentado comprar también Truman. Yo ni creo que Trump quiera comprarlas porque Estados Unidos no tiene dinero. Yo creo que se van a quedar con ella y mañana va a aparecer Trump como el gran libertador de Groenlandia, dándoles la independencia a estos 56,000 nativos. Hay que seguir muy bien esa jugada. Pero ahí viene la parte principal. Se posiciona Estados Unidos, o se posicionaría, dependiendo del escenario de desenlace, en la zona precisamente del Ártico, para contrarrestar el avance de la ruta polar de la seda. Así que, queridas amigas, amigos, estamos ante una nueva era. La era de Estados Unidos concluyó y estamos ante el ascenso de nuevos poderes. Sin duda es China, Rusia, India y Europa. Si no sabe rectificar, pues puede desaparecer. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos en México? Muchas gracias. Ya está listo el micrófono inalámbrico. Por favor, levante la mano quien quiera hacer uso de la palabra. Y decirles también que el Instituto Politécnico... Esa cultura, entonces, ¿de qué forma nos pueden salvar nuestras raíces culturales cuando como mexicanos nosotros mismos vemos mal esas culturas? Muy buena pregunta. Las dos que hizo son excelentes. Y bueno, doctor, muchas felicidades. La verdad yo lo admiro mucho, lo sigo bastante. Primera vez que lo veo físicamente. Sí existo, ¿eh? Sí. Es decir, tienen que ver. El mundo estaba ante un trilema. El desorden que estábamos viviendo era patente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los miembros siempre votaban, Rusia y China iban juntos contra Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Eso era patente. En la OMC está paralizada totalmente la OMC. El FMI ya va a cambiar de sede de Washington, se va a tener que ir a Beijing, porque en sus estatutos el país que tiene el mayor Producto Interno Bruto se vuelve la sede. Y China, aunque ya es el primer Producto Interno Bruto en términos que se llaman en inglés Power Purchase Parity, o el poder adquisitivo, todavía no lo es en el poder nominal, pero pronto lo va a alcanzar Estados Unidos, se calcula en 1 o 2 años. Nada más vean, China, dicen que va mal China, escuchen la propaganda de Occidente, va mal China, está creciendo 6.5, y Estados Unidos no llega a 2, y nosotros estamos en 0, está mal China, también, pónganse a discutir. Hay que tener herramientas de juicio para hablar una discusión. Entonces, ese era un camino. El camino era la descomposición, el desorden, que ya lo estábamos viendo. El otro camino es la guerra, una guerra nuclear, que nadie va a ganar. Quizás quede un chino por ahí, pero realmente es el fin. Y en eso está consciente Trump, vean. Yo acabo de leer una entrevista que le hicieron hace 29 años, ¿escucharon bien? 29 años, en la revista Playboy, pues no la podía hacer en otro lado. Y lo único que cambió, si ustedes leen bien la entrevista, es que antes pertenecía al Partido Demócrata y ahora es del Partido Republicano. Lo único que cambió.
Pero está su pensamiento muy claro. Por eso, a veces, a mí Trump se me hace muy previsible, a mí en lo particular, porque lo he seguido. Y eso que no es demonio de mi devoción, Pero a lo que quiero llegar es el segundo camino. Y vean ustedes, nos guste o no hasta la fecha, Trump no ha librado ninguna guerra. Bueno, nos maltrata a los mexicanos. Es un son of a bitch contra los pobres centroamericanos. Que hace. Por eso cuando Macron, para la sensibilidad europea, ese maltrato que le hace a los mexicanos, no es sencillo aceptarlo. Y eso que los europeos tampoco tratan muy bien, que digamos, a los migrantes que vienen de Noráfrica y del Medio Oriente. Pero no ha librado una guerra así como tal. Lo único que hizo cuando estaba en una cena con el mandarín Xi Jinping en su hotel de Miami fue lanzar un misil, o dos, ya no recuerdo, contra Siria. Eso era para blofear y apantallar al mandarín Xi. Imagínense que ¿quién va a apantallar a un país que tiene el arte de la guerra de Sun Tzu de 5 o 6 siglos antes de Cristo, por favor? ¿Quién va a apantallar un país que tiene a Confucio como gran pensador? ¿Quién va a apantallar a un país que tiene a Mao Zedong, que han hecho de China ahora un país de ensueño desde hace ya... Es el milagro del siglo XX de China. Desde 1978 que ingresa al jueguito en ese momento de la globalización, hasta la fecha ha sido un milagro lo que han hecho. Y hoy vean en tecnología todo lo que no hacen. Entonces, y el tercer camino era ponerse de acuerdo. Y es lo que estamos viendo, este acomodamiento que se va a tener que dar, que si no es un G3 de Rusia, China, Estados Unidos, quizás sea un G4 hasta con India. Si yo no me caso por las siglas, que si es G3, que si es G4. Lo que es que a la India le ha faltado ese empuje de dimensión universal que ya había traído Rusia con la ex-URSS y que China empieza a tener. Vean, China pasa de su concepto de la muralla, la famosa muralla china, me ha tocado recorrerla, porque no quería tratar con los bárbaros. Acuérdense que los chinos traen un complejo, ustedes los ven así menuditos, chaparritos, son tremendos. Se llaman ellos l'Empire du Milieu, en francés, ahorita que está de moda el francés, o the Middle Kingdom, el imperio de medio. Es decir, ellos están entre el cielo y la tierra, y a los demás los ven como barbáricos. Bueno, cuando ves a Trump, pues no te queda la menor duda. Entonces, y yo creo que vamos por ese camino. Pero eso es el orden global. Es decir, aquí la globalización no entra porque ya se desglobalizó por una sencilla razón. Cuando entramos nosotros al Brexit, ¿qué es el Brexit? Es nacionalismo económico. Allí prácticamente está en contra del modelo mismo de la globalización. ¿Qué es el modelo del trumpismo? Es nacionalismo económico, etc. Ya no pueden competir con China, están levantando tarifas. En la globalización no pueden haber tarifas, no deberían, ¿no? Eso me refiero. Y estamos en una guerra comercial entre las dos principales geoeconomías del planeta. ¿Cuál globalización? Entonces yo vería, todavía impera el regionalismo tipo México, estamos con Canadá y Estados Unidos, que tampoco hay libre paso de personas ni de mercancías. Hay ciertos productos, vean los tomates, lo que está pasando en relación con México y Florida, porque ya entró también el rubro electorero que busca Trump para ganar las elecciones el año entrante, el primer martes de noviembre. Entonces, sí, yo creo que una cosa es, a China le conviene mucho la globalización, pero hay que tener mucho cuidado. Hay dos tipos de globalización. Tenemos la globalización financierista, con la que no le fue bien a Gran Bretaña ni Estados Unidos, y la globalización económica que realmente le benefició tanto a China como a la India. Eso no hay que perderlo de vista. Pero habría una más, que esa es novedosa, yo que me he dedicado mucho tiempo a estudiar el modelo de la globalización digital. Hoy el GAFAT famosa, lo que se llama el Google, el Amazon, el Facebook, Apple y Twitter, que así se les conoce por sus siglas, el GAFAT,
ya empieza a tener problemas en Europa. En China no crean que la acepta muy bien, algunas sí Google entra bien, otras no, etc. Rusia le tiene temor porque saben que es un elemento de poderío de la hegemonía digitálica que practica Estados Unidos. Y ahí vamos a llegar a una balcanización que ya se empieza a ver. Y vean, nosotros estamos ausentes del debate en México. ¿Cómo puede ser que Twitter imponga sus leyes a ciudadanos mexicanos? Vean qué interesante está ese tema, pero nosotros no estamos jugando ahí tampoco. Entonces, yo ahí el planteamiento sería una cosa, estamos en medio de una desglobalización, pero no hay que perder de vista que hoy lo que prima es el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial o va o a un G3 o a un G4. Quizás a un G5 si no se duerme la Unión Europea. ¿Cuál es la otra? Voy a contestar más rápido la otra. Sí. La segunda pregunta es, bueno, usted nos habla de que nuestra cultura nos puede salvar, nuestra cultura, nuestras raíces culturales. Por ejemplo, usted nos habla de los mayas, de los zapotecas, de los olmecas, y es real, ¿no? Pero generalmente los mexicanos desdeñamos, negamos, ignoramos esa cultura. Entonces, ¿de qué forma nos pueden salvar nuestras raíces culturales cuando como mexicanos nosotros mismos vemos mal esas culturas? Muy buena pregunta. Las dos que hizo son excelentes. Vean, rápidamente, yo agregaría una, pero no la quise decir, ahorita que ya agarré confianza. La fuerza biológica azteca, aguas. Vean, el problema de Estados Unidos es su declive demográfico. Estados Unidos ahora, cada vez que doy el dato, ya bajó 1%. Ahorita ya están en 60% los blancos en Estados Unidos. Y los mexicanos somos el 80% del 18% que son los llamados hispanics, que es un término horroroso, que son los latinos. Sí, pero 80% somos mexicanos. Nada más que ellos están en la segunda edad, tendiendo a la tercera, los White Anglo-Saxon Protestant, mientras que los mexicanos, pues vean, puro millennial. Hasta los de tercera edad son millennials por la fuerza biológica azteca. Vean el pobre joven de Estados Unidos, drogado, desempleado, no se casa. Hillary les llamó deplorables, imagínense. Ese es el electorado de Trump. Entonces, vean, yo aquí diría, a veces hay cosas que nosotros traemos ya en nuestro código cultural, no genético. Tenemos un código, la comida mexicana, por ejemplo, para irles dando. Hay un término ahorita que está de moda, el francés, de nueva cuenta, que a mí me gusta mucho, que no es lo mismo que civilización, no confundamos los términos. Cultura, los franceses tienen un dicho maravilloso que dice, c'est ce qui reste, no los quiero apantallar, c'est ce qui reste, más que Anaya, obviamente. De quinta, güey. Ese vive en Atlanta, no sabe cuántos mexicanos hay en Estados Unidos, porque creía que su familia era guasa, que eran evangelistas blancos. C'est ce qui reste après avoir tout oublié. Vean qué bello. La cultura es lo que queda después de haberlo olvidado todo. Y los mexicanos lo traemos en nuestros genes. Es una manera de ver el mundo, de aportar. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Lo dijo Oscar Wilde en el siglo XVII. Pasaron de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la civilización. Entonces tenemos que aguantarlos, pero eso va a implosionar. Estados Unidos está al borde de una guerra civil. No hay que ser genios para delatarla. Entonces, yo con esto le diría que no hay necesidad de... ¿Yo qué hago con los alumnos? Bueno, no hago nada. ¿A qué los exhorto? Sí, porque los alumnos hoy te regañan, te califican, fíjense. Pero yo me llevo bien con ellos. Soy muy paternal con los alumnos y me llevo bien con ellos. Lo primero que hago es exhortarlos a que visiten el Museo de las Intervenciones. Y cuando regresan shocked, hablando en inglés. Llegan choqueados. No conocen su historia. Pues se la pasan viendo Netflix y además ven el mal Netflix de publicidad contra México, que eso es lo peor. Bueno,
nosotros tenemos una gran resiliencia cultural fuera de serie. No pueden contra nosotros. Y a Estados Unidos, a los WASP famosos, les va, ya les quitamos California, ya somos mayoría, les vamos a quitar Texas. Ahorita no quieren hacer el censo, tienen pavor que los mexicanos seamos más porque les cambiamos la redistritación electoral. Y cuidado, Texas, estamos hablando, es el segundo estado de mayores ingresos en Estados Unidos. California es el 1. ¿Saben por qué tenemos tantas remesas? Precisamente por las joyas tecnológicas de Silicon Valley, el GAFA. Y le está yendo de maravilla a los mexicanos de allá. Ya California es, bueno, Trump ni pisa California, sabe que es un bastión mexicano, etc. Entonces, en ese sentido yo tengo que reconocer, yo coincido mucho con Andrés en dos cosas básicas, ahorita me las estaban recordando. Una, el nacionalismo, Andrés es nacionalista. Y la otra es antineoliberal. Ya con esas dos definiciones tenemos rumbo. Lo que le falta a los estadistas es tener rumbo. Y Andrés sí lo tiene, lo tengo que reconocer. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Bueno, pues soy él es el director de la orquesta, yo soy un pobre ahí tamborista, que hago más ruido que nada, pero es el que tiene la responsabilidad, él tiene el pulso del país. Entonces hay que, en ese sentido, el tener rumbo es muy importante, porque México perdió su rumbo con el neoliberalismo, nos volvimos esclavos de Wall Street. Hoy por lo menos quitarnos los grilletes ya es un gran triunfo. Ya olvídense del crecimiento si estamos al cero, no importa, somos felices. Otra. Bueno, Venga. Buenas tardes. Es un honor estar aquí con ustedes. Tenía muchas ganas de conocerlo personalmente. ¿Ya ves que sí existo? Sí. Pues con referencia a la pregunta, Sí. Profesor, Muy buenas. me llega también. Si tenemos tanta cultura, tenemos un gran país, efectivamente, ¿por qué no hacemos nada? Esa es la pregunta. Bueno, porque hemos estado, vean, la situación de México no es sencilla. Porfirio Díaz tenía razón, tan lejos de Dios, ya saben, tan cerca de Guatemala y Belice. No, vino junto a un gigante, nos aplastó, es la realidad. ¿Por qué lo Luego, permitimos? ¿saben ustedes la sede de la CIA en México? La CIA tiene 50,000 espías, los oficiales, ¿no? Y el edificio que tienen junto a la embajada, ahí lo ven, váyanse ahí a turistear un día. No hacen presentaciones de libros, pero lo pueden ver el edificio. Tiene 5,000 espías, la CIA en México. Es decir, para ellos es seguridad nacional. Sí, pues la seguridad nacional de ellos es nuestra inseguridad nacional de nosotros. Vean qué desgracia. Entonces sí nos pesa mucho. Dependemos de ellos financieramente, de la banca, que una calificación, imagínense las calificadoras que se equivocaron en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, nos vienen a descalificar, nos vamos a hacer una refinería de 8,000 millones de dólares, que no es nada. No es nada. Cuando Pemex ingresaba 130,000 millones de dólares al año y lo regalaba. Ahora, tampoco, vean, yo sería de la idea, en eso hace muy bien Andrés Manuel, de ser prudente. El león está herido de Estados Unidos, está herido, quizás de muerte, no lo sabemos, a ver qué pueda pasar adentro. Yo soy muy partidario de los escenarios. Escenario A, si Estados Unidos sigue, en qué condiciones de declive, bueno, pues tenemos que aguantarlo, ni modo. 2, si Estados Unidos entra a una guerra civil, tenemos que estar preparados. Hay que estar listos. 3, si implosiona, bueno, también tenemos que tener. Y yo no estoy viendo esos escenarios que se estén manejando en México, pero no vamos nosotros a crecer con el simple hecho de desearle el mal al vecino, lo que se llama en alemán, para que vean que también sé algo de alemán, Schadenfreude, es decir, el desearle el mal a tu vecino. No estamos en ese plano. Nosotros somos un país generoso, somos un país humanista. Estados Unidos perdió ese atributo. Entonces,
Yo creo que el simple hecho, vean, te voy a decir algo muy fuerte, porque me inspiraste decirlo. Cada día que nace un mexicano es una derrota para Estados Unidos. ¿Hasta qué hora tenemos? Bueno, haz 10, que sean 10 preguntas. Estoy de buenas hoy. A ver, venga. Hola, muy buenas tardes. Yo estudié Relaciones Internacionales, al igual que usted. Y pues también tenía muchas ganas de verlo, la verdad, ¿no? Y bueno, mi pregunta, bueno, antes que nada, pues mi nombre es Francisco Díez, pero puede llamarme Frank para los amigos. Ya somos amigos. Y mi pregunta es, ¿qué futuro le ve a Rusia con, porque creo que pocos hablan de esto, con la Unión Aduanera Euroasiática, la Unión Económica Euroasiática y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es como la OTAN a la Rusia? No sé ¿qué futuro le ve a este proyecto. Bueno, mira, la debilidad de Rusia es la economía, porque casi depende mucho del petróleo. Ya ven que al inicio les platiqué cómo se habían puesto de acuerdo Arabia Saudita y Estados Unidos para bajar el precio del barril. Aquellos que creen en la libre oferta y demanda, ¿no? Sobre todo los islamitas, no saben nada de geopolítica. Y ahora Videgaray dando clases de geopolítica en el MIT. Me doy. A nivel militar pesa mucho lo que hace Rusia, cualquiera de sus logros. El tratado que hablaste de seguridad, que se escribe por siglas en inglés, SCO, pero también pertenece al tratado de Shanghái, al grupo de Shanghái. Y luego, la cuestión euroasiática es quizás su debilidad, porque tiene que compenetrarse con las anteriores repúblicas de la Unión Soviética, pero no perdamos de vista, yo lo veo complementario de la ruta de la seda. Yo no entendería la Unión Económica Eurasiática sin la complementariedad de China. ¿Por qué China? Bueno, China, rápido. China hoy tiene las mayores reservas de divisas del planeta. Estamos hablando más de 3 billones, o 3 a la 12ª potencia, o 3 millones de millones, o en inglés 3 trillion. Se dice fácil. Yo, para que no presuman los del Banco de México, que traen 100,000 ahí, que ni saben usarlas. Y Estados Unidos no las necesita porque ellos imprimen los billetes. ¿Para qué quiere reserva? ¿Ustedes ven la cuenta de Estados Unidos en reservas? No lo van a creer, no lo tienen en dólares, lo tienen en oro. Nada más que el oro lo tienen cotizado a $25, como en la época de Bretton Woods, cuando hoy está, vean lo que está. No estoy dando ideas, nada más digo, luego ganan y no ni se acuerdan de mí. Tómense tequila, luego vean cómo está subiendo el oro este año. Ya está en 1500, la plata ya empezó a repuntar. Somos el primer país productor de plata. Problema en México. No son nuestras las minas. Todo lo regala, es que México regaló todo. Nada más nos faltó regalar la guelaguetza. Y esa porque no le entienden los anglosajones. Si no, también se lo hubieran llevado. La Virgen de Guadalupe, bueno, casi, ¿no? Se la quieren llevar. Entonces, sí, a nivel militar, Rusia es la que le provee a China, a mi juicio, su paraguas nuclear. Y a nivel económico, China le provee su renglón financiero, que ahí es la debilidad de la nueva Rusia. ¿Sí? ¿Te quedó claro? ¿O no mucho? ¿Cuál es el futuro? No, tienen que ser complementarias, a fuerza. La otra, pero ve, ese es un escenario B, acuérdense, yo soy de escenarios. Se une Rusia, pero además Rusia hoy es la que mayor intercambio tiene con Europa, ojo. Pero la Unión Europea no anda bien. La Unión Europea se está balcanizando.
Entonces ahí también tienes que tenerlo presente. Otra cosa, vean, Rusia es el país más extenso del planeta, mide 18 millones de kilómetros cuadrados. Es el doble de Canadá o de China o de Estados Unidos. El problema de Rusia es su demografía, si quieres un secreto de Estado. Es decir, necesita la fuerza biológica azteca, les enseñemos, ¿no?, cómo llenar el Ártico, etcétera. Entonces, esa es la debilidad de Rusia, necesita, para ese territorio, necesita más rusas y rusos, los dos. Pero hoy tiene su poderío nuclear y de armas hipersónicas, es única. Entonces, como todos los países, hay países que tienen, ningún país es autárquico. Hay una palabra que se maneja aquí, que es autosuficiente en su totalidad, ninguno. Ya ven, cuando vimos ahora los de Estados Unidos y Groenlandia, les faltan los minerales de tierras raras, les faltan mexicanos. Bueno, así. A ver. La siguiente pregunta. Buenas tardes, doctor. Sí. Igual lo admiro mucho, gracias por estar aquí. Yo soy biólogo y economista, y entonces todo lo veo a nivel de sustentabilidad. Sí. Y mi pregunta es, si usted ve a China o al mundo entero teniendo un crecimiento económico alrededor del 5 o 6%, cuando en realidad los recursos naturales ya no le dan para eso al planeta. Si acaso nos durarán unos 100 años o menos. Esa es mi pregunta. ¿Y cómo esto estaría modificando de alguna manera el orden geopolítico? Los recursos naturales, calentamiento global, pérdida de biodiversidad, etc. Gracias. Bueno, todo eso afecta, eso es normal. Ve lo que hablamos del cambio climático con el Ártico, el deshielo, todo eso va a afectar. Vean ahora lo que pasó en el Amazonas, ¿no? El G7 no pudo hacer nada, se pelearon ahí Macron y Bolsonaro. Y luego el Bolsonaro insultando a la esposa de Macron, porque su esposa es más bella. Entonces, mira, hay un clásico, te lo recomiendo ampliamente, si es que no lo conoces, porque parece ser que eres inteligente y culto. Se llama La tragedia de los comunes. ¿Sí la conoces? The Tragedy of the Commons. ¿No me contestaste, sí o no? No, bueno. Entonces, el planeta va a llegar a un punto de saturación, no hay que ser genios para entender, para verlo. Y ahí es el ejemplo de Tragedy of the Commons. Es decir, una aldea que tiene sus habitantes, tiene su número de vacas, etcétera, gallinas, ¿no? Y hay un momento que la aldea es destruida. Es una metáfora clásica. Entonces, y luego los seres humanos somos depredadores por antonomasia, nos gustan las guerras. Antes decían es que las guerras son buenas para reequilibrar, ¿no? Que no nos pasemos, imagínense a qué nivel. Habían teorías por ahí de la década de los 70, todavía no nacías, en donde se comentaba abiertamente que había que disminuir el planeta a 2.000 millones de seres humanos. Bueno, ya somos más de 7.000 y no se acabó el planeta. Eso también hay que decir. Pero obviamente no hay que ser genios para entenderlo. Vamos a ir creciendo, va a llegar un momento en donde la sustentabilidad llegue a su límite. Estuvo muy de moda en la década de los 80 eso, los límites del crecimiento de la Tierra, todos los grupos del Club de Roma, que abusaron del neomalthusianismo también, porque también no ven la otra parte de que el ser humano es muy creativo. Quizás hoy la experiencia que estamos viendo, vean, ya los chinos ya alunizaron en la parte oscura de la Luna, lo que no han hecho ni los rusos ni los estadounidenses, que son los únicos tres que han llegado a la Luna. Ya tenemos que pensar en términos de ir a Marte. Obviamente, el ser humano, yo ahí no pierdo la esperanza, al menos, bueno, si la perdemos, pues la perdemos todos. No va a ser unipersonal. Es creativo. Vamos a buscar siempre la manera de salir adelante. Más vale, mira, yo concluiría con un dicho en el mito de Sísifo,
que me gusta mucho de Albert Camus. Ustedes saben que Sísifo lo condenaron los dioses a remontar, a subir la montaña, llegaba a la cúspide y lo castigaban y caía la piedra. Y tenía que volver Sísifo a cargar la piedra de nueva cuenta hasta la cima. Y lo hizo toda la vida. Y dice Albert Camus, al final, hay que imaginarnos a Sísifo feliz. Así hay que imaginarnos nosotros para el futuro. Gracias. Bueno, viendo toda esta perspectiva, ¿qué salidas, y viendo que Andrés también es nacionalista? Pero sin oro. Exactamente. Y precisamente a eso va el planteamiento. Si nosotros hay que darle ideas de la plata. Vean, yo lancé una idea de los bonos ciudadanos para financiar nuestros proyectos de infraestructura. Los 3 grandes proyectos de Andrés Manuel son Dos Bocas, la refinería. Realmente es una vacilada, son 8.000 millones de dólares. Obviamente ninguno de nosotros los tiene, pero a nivel país no es nada. Nosotros tenemos un Producto Interno Bruto de 1 billón o 1 trillion. Sí, pero nada más Apple vale eso, 1 trillion, una de Silicon Valley. Amazon vale eso. El Big Pharma, los 10 primeros de las grandes empresas farmacéuticas, están llegando a $1 billón. Y eso que somos la 15ª economía del mundo. Imagínense cómo estarán las otras restantes de los 193, etc. Entonces, cuando di la idea de los bonos ciudadanos para financiar, bueno, ya salió lo de Dos Bocas, que hasta se sacudió el gabinete con la salida de este travesti neoliberal de Ursúa. ¿Qué pasó? A él le gusta hacer eso. Además es bipolar, un día está maníaco y otro está defendiendo. Bueno, el travesti bipolar neoliberal me gusta. Bueno, y el otro proyecto es el transísmico, que viene desde el McLean Ocampo, desde Benito Juárez, y no se ha podido hacer. Sería buenísimo, porque además deja dinero. Y el Tren Maya, que imagínense, yo soy sureño, a favor totalmente. El problema, ¿cuál es? No hay dinero, porque tenemos que, primero que nada, pagar la deuda externa y la deuda interna, lo que se llama el superávit primario, en términos reales. Es decir, lo primero que ingresa, lo que te sobre va para pagar deuda. Por eso están felices con Andrés Manuel en Wall Street. Ese es el secreto. Si no, el peso lo tendríamos ahorita 3. Y lo ha mantenido estable, hay que reconocerlo. Ahí está en 20. ¿no? Peña se lo dejó en 22. Peña lo recibió a 12 y lo subió a 22. Digo, para no olvidarnos, hay que también tener marcos y parámetros de referencia. Cuando lancé yo la idea de los bonos ciudadanos para financiar estos proyectos, ustedes no tienen idea cómo, sobre todo, los mexicanos de Estados Unidos se volcaron pidiéndome, sobre todo en las redes, ¿no? Dónde las podían comprar, que ellos estaban dispuestos a financiar, etc. Y de inmediato la banca de Wall Street salió para decir que ellos estaban dispuestos a financiar parte de los proyectos de Río, no el Istmo, ni siquiera el de la Ruta Maya. Pero eso les marca la pauta que también los prestamistas, que son los banqueros, pues tienen que dar prestados, si no, pues se les cae su negocio. Pero sí tenemos posibilidades de financiarnos, hay que verlo, no es fácil, estamos en una jaula, siempre lo he manejado en política, pero hay que tenerlo presente. Yo creo que hay que presionar, vean, el problema de México en un modelo financierista que está en decadencia es, no tenemos banca nacional. Digo, con banca Oxxo, del Bajío y el Bajonazo, por eso no llegas a la esquina. Nosotros necesitamos banca de inversión, Tenemos que, vean, yo siempre he estado manifestando el modelo de Silicon Valley que me gusta. Emprendedores, salen los estudiantes de las universidades de California, sobre todo Stanford, grandes emprendedores que tienen mentalidad de inventores o no tienen capital, la banca de inversión y todo el modelo de Silicon Valley. Este es el triángulo que da resultados. No lo estoy viendo.
Entonces hay que recordárselo al presidente, ¿no? o a los secretarios de Hacienda, pensar en términos ya del siglo XXI, no solamente en ninis que no los podemos abandonar, pero también tenemos que pensar en nuestros jóvenes que salen de nuestras universidades. No importa que sean privadas, yo no los discrimino como ellos han